Don José Blandón, bienvenido. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, hoy es uno de esos días que uno se despierta y uno sabe si debió dormirse o no, porque mientras estaba dormido el mundo andaba a una velocidad. Ahora les cuento, pero de lo que usted estaba mencionando de la historia, permítame, para que usted vea las clases de hombres que este país ha producido. Pero primero la fecha histórica de hoy, 15 de septiembre, el Día de Centroamérica. Y usted sabe que un 15 de septiembre fue fusilado en Costa Rica el general Francisco Morazán, héroe de la independencia centroamericana y presidente de la República por casi 11 años, del 27 al 38. Fue fusilado y fíjese cómo fue fusilado. Cuando se va a llevar al paredón, después de una traición, él se abre la camisa y le dice al jefe de pelotón, déjeme dar yo la orden de fusilamiento, y se abre el pecho abierto. Opa. Este es un hombre. Y los mira fijamente y él es el que anuncia. Apunten, fuego, y le disparan. En la primera descarga cae y no muere. Y entonces levanta la cabeza y dice, todavía no estoy muerto. Toma. Y disparan de nuevo. Así murió el héroe de la revolución. Francisco Morazán, y por cierto, vivió en David Chiriquí. Sí, cómo no, hay una casa. Y hay una casa de Morazán que esperemos que no se haya venido abajo. El otro hombre al que yo quiero recordar es a Nino Chiare, el presidente Chiare, Roberto Francisco Chiare. Porque cuando yo era estudiante, yo me gradué de la Escuela Nacional de Agricultura, a mí me tocó dar el discurso de grabación, por razón de que me gradué con el primer puesto, pero no es eso lo que quiero decir, sino que Nino Chiare estuvo en esa graduación. Y adivine quién era el ministro de Agricultura, ese gran panameño, Felipe Juan Escobar. Felipe Juan Escobar. Y cuando yo termino mi discurso, el que responde mi discurso por el gobierno es Felipe Juan Escobar. Un orador también de eso. Es un hombre fantástico. Ese fue un hombre de los que yo más he admirado en mi vida por su capacidad de dialéctica e intelectual, un hombre brillante, Felipe Juan Escobar. Su hijo era ingeniero agrícola. No sabía. Y trabajó en el proyecto Río de la Villa conmigo. Felipe Juan Escobar da el discurso y comienza así. Yo espero que cuando usted sea viejo, sea como yo, porque cuando yo era joven era como usted. ¿Cómo? Y don Nino Chiare, cuando termina el evento, se para y se acerca a mí. En vez de criticarme por mi posición, me abraza y me dice, algún día tú serás de mi partido liberal. Opa. Mira lo que es un hombre. Esa era la política de antes. Y también recuerdo, yo conocí a sí mismo muy parecido a don Dicky Arias, el papá de Ricardo Alberto Arias. Después de una discusión de Cerro Colorado, don Dicky Arias me invita a su oficina y me ofrece la gerencia de la empresa de vidrios. Yo era su director libre y me dice, yo sé que usted debe consultar con el general Torrijos. Efectivamente, yo fui a hablar con Omar Torrijos y me dice el general Torrijos, ¿y tú te piensas ir? Entonces le dimos un almuerzo a don Dicky Arias y de ahí tuve el placer de conocer uno de los hombres más sensatos de este país, don Ricardo Arias Espinosa. Para que usted vea cómo es el mundo. Pero bueno, vamos a la parte local. Digo, primero internacional. Exactamente. Oiga, mire lo que está pasando en este momento. Atentado en Londres. Un hombre con un cuchillo en atentado en Francia y agarran a un agente, a un conductor con explosivos en Suecia. Un caos en España, en donde la incapacidad política lleva a que la justicia se encargue de resolver el problema político. Le han dado 48 horas al gobierno de Cataluña antes de congelarle todas sus cuentas. Están utilizando la justicia para resolver un problema político y no sabemos dónde irá a parar todo esto. Para que usted vea cómo está el mundo de revuelto. Pero como si fuera poco, el amigo y camarada presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, le importa 3 pepinos con las sanciones ni con la opinión pública. Y ayer lanza un misil por encima de Japón. Y como le señalaba Fernando más temprano, los japoneses dieron la orden de esconderse. Sí. Movilización, hay un pánico por esto. Y entonces las sanciones de la ONU lo que han hecho es exacerbar la confrontación. Paralelo a que Corea del Norte lanza este misil, Corea del Sur lanza el suyo. En una de esas jugadas de niños, metidos a guerreros adultos, alguien se va a equivocar y va a arrancar una confrontación de la cual nos vamos a arrepentir todos. En Guatemala no se sabe por dónde va eso. Sí, ni quién, nada. Ni que eso es un desmadre. Y en Brasil la crisis política se
profundiza. Pero como si fuera poco, yo quisiera recordarles, por la importancia que tiene esto, un día como hoy, en el 2008, o un día como hoy, se descubre la más profunda crisis y escándalo financiero del planeta Tierra. Literalmente toda la plata del mundo. Todo el mundo, no solamente fue afectado Estados Unidos, España, todo el mundo, todo. ¿Usted sabe cuál fue uno de los centros financieros que pudo resistir con casi sin ningún daño? Panamá. Panamá. Nuestro centro financiero fue capaz de resolver porque no caía en esas especulaciones en las que estaban los Estados Unidos. Y después de eso, usted no ha visto a ningún alto banquero de eso preso. Es más, los grandes actores de esta estafa mundial eran los asesores financieros del presidente Obama. Y con inteligencia los Estados Unidos se dio cuenta que no podía destruir el sistema financiero porque no se acababa el capitalismo. En España salvaron a los banqueros y la clase media, igual que en los Estados Unidos, pagó el pato. Sin casa, quebrado. Y con una deuda en el banco. Y con la deuda en el banco más alta de sus ingresos. O sea, compraron caro y quedaron con una hipoteca más cara que cuando la fueron a ver en el mercado real no valía lo que decía. O sea, la propiedad era una décima parte del valor real. Bueno, todavía en España hay 1 millón de casas vacías. Para que usted vea, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Entonces, eso pasó. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque cuando uno brega con estos problemas financieros, señores del Ministerio Público, uno tiene que mirar la economía en su conjunto. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve esto, porque dañar la economía es relativamente fácil recomponerla. Al presidente Obama le tomó casi 7 años de su gobierno estabilizar financieramente a los Estados Unidos. Todavía España no se estabiliza. No sé. Para dar un ejemplo, Grecia, mire por dónde, sin hablar de mundo. Eso es importante que usted recuerde todas estas cosas. Pero bueno, volviendo al plano local, le voy a hablar un poco, si el tiempo me lo permite, sobre política y sobre el Tribunal Electoral. Pero, Hernando, esta mañana, viendo los periódicos, vi el Panamá América en primera plana, una cosa que está en el mundo y va a ser noticia. La posibilidad de que 5 periódicos en Panamá, 5 medios de comunicación sean cerrados. Ojo, esto va a debate, esto no es que ya pasó. No. Esto está en desarrollo y esto va a tener fuente de influencia sobre cómo nos miren a nosotros. Pero vi esta declaración pública que dice está firmado por algunos intelectuales y abogados, y yo pensé, cuando vi los nombres, hombres distinguidos, Mario Galindo, etcétera, yo pensé que era el nuevo Molirena. Pensé que era un partido que se estaban formando. Cuando leo, me di cuenta que era una crítica que ellos le hacen al fallo de la Corte con respecto al tema de los radares, y es una respuesta política, porque esto es una respuesta política a una anterior explicación que hizo el movimiento gremialista, en donde sustenta cosas que yo concuerdo. La Corte Suprema de Justicia, en el caso de los radares, actuó en pleno derecho. Es más, en las próximas semanas que yo voy a analizar algunas de las cosas que ha hecho el Ministerio Público, el propio Ministerio Público, como argumento para sustentar una reconsideración ante un juez, utiliza el tiempo como elemento fundamental. Nada que pasa fuera del tiempo procesal, y sobre todo cuando va a la esfera jurisdiccional se puede hacer. Todos estos abogados de aquí saben eso. En el caso de los radares, nada más les recuerdo esto a nuestros amigos intelectuales, estos que aparecen en esta lista, que el juez le había solicitado, la Corte le había solicitado a la Fiscalía que remitiera el expediente, y la fiscal ni siquiera apeló esa decisión. ¿Le importó? Y siguió no solamente indagando, sino que en función de haberse pasado en el tiempo, ordenó detención. En el caso de José Raúl Mulino. Ilegal. Entonces yo no veo cuál es el problema ahora. Están preocupados, pero es que la justicia es así. Entonces para mí esto es un caso muerto. Ya incluso la propia Procuradora no tiene más nada que hacer que aceptar con la Corte, dice, pero vamos, sigue la campaña contra la Corte. Lo voy a dejar ahí para que ustedes vean cómo otros casos, precisamente por actuar al margen de las evidencias jurídicas, se van a caer. Oye, pero no metieron al Bingüida en esta lista. No sé, lo habrán negado.
Pero bueno, de esta manera, si no están, no están. Ahí están los que están. Ahí están los que están. Ahí están los que están. Calvin Williams no lo metió. Ahí hay un buen convito. Gente de peso, gente a la cual uno le tiene respeto. Pero ellos saben perfectamente bien. Esto es una respuesta política. No, además que eso es un golpe de Estado a la Corte. ¿Sí? No, esto es una respuesta política a lo que salió ayer. Es que vamos todos a defender la Corte. Bien. Fíjense lo que pasó en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, esto es una información del New York Times, no tome esto como una cosa mía porque no vaya a ser que el señor embajador se moleste. Hablo del embajador de los Estados Unidos. Pero yo quisiera preguntarle al señor embajador de los Estados Unidos, Fernando, si él leyó el New York Times. Porque el New York Times pone una cita, una información con fuentes, a menos que él considere el New York Times un periodicucho. No sé, yo siempre he tenido la impresión de que el New York Times es el New York Times. ¿No sé? No es crítica, pero es el New York Times. Él se refirió a crítica así en términos despectivos. Entonces, señor embajador, el New York Times dice que su presidente se refiere al procurador general de su país, de los Estados Unidos, que es el suyo, como un idiota y como un desleal. Así, con esos términos groseros, el presidente de los Estados, según el New York Times de Estados Unidos, se refiere al procurador general de la nación, el señor Jeff Sessions. Lo considera un idiota. Y esta crisis sale a raíz del nombramiento del fiscal especial que va a investigar lo de Rusia. Y se recuerda que Steve Bannon consideró que este fue una de las decisiones más torpes del señor presidente Trump al votar al director del FBI. Entonces, señor embajador, ¿cómo considera usted al presidente de los Estados Unidos que se refiere así a su procurador? Porque en el caso de nuestro se trataba de un columnista que escribió una columna de una opinión de él en un diario que no es la responsabilidad del diario y usted se refirió en términos tan violentos al diario. Pero además, el general Kelly, que es el jefe, el chief of staff del señor Trump, en unas declaraciones públicas que se aparecen en las cadenas de los Estados Unidos, destaca que jamás había sido humillado como fue humillado por el presidente Trump en una reunión y que eso no iba a pasar. Digo esto porque yo estoy a favor del respeto a la Procuradora General de la Nación, cuando otros los estaban respetando. Nosotros aquí la estábamos defendiendo en la integridad de lo que es la magistratura, el puesto que ella desempeña. Pero somos críticos de las cosas cuando están mal hechas. Punto. No tenemos que pedirle permiso a nadie para hacer una crítica, pero sí, como principio fundamental, defendemos la institucionalidad que representa a la señora Procuradora y jamás se nos ocurrirá, ¿no?, referirnos a ella como lo se refiere el presidente de los Estados Unidos a su fiscal general. Y yo quisiera conocer la posición del embajador de los Estados Unidos, que hace unos días nos estaba dando lecciones a nosotros de cómo se hace la democracia. A ver, señor embajador, hay que ser serio. La política exterior de un país es un reflejo de lo que está ocurriendo. No nos venga a dar lecciones a nosotros sobre cómo tratar a nuestras autoridades si su presidente no trata así a su procurador general de la nación, solo porque no hace lo que él quiere. ¿Así? Entonces, ¿cuál es la democracia, señor embajador? Yo quisiera conocer. Ojalá los periodistas le pregunten al señor embajador y llamen. El periódico La Prensa debería entrevistar al señor embajador para preguntarle qué piensa él de las declaraciones del señor Trump sobre o qué piensa él del New York Times. O el Los Angeles Times o el Boston. Porque él dijo que la crítica publica sandeces. ¿Sandeces? ¿Y qué? ¿El New York Times publica sandeces? Señor embajador, ¿se da cuenta? Que cuando uno tiene crisis en su país, mejor se ve calladito. Bien. Además, a mí me gustaría que estos intelectuales de ese talante salieran a defender la integridad jurisdiccional de nuestro país. Un embajador, de acuerdo a lo establecido en los convenios de Ginebra, no puede estar inmiscuyéndose en la política interna de un país. No puede. Yo invito a estos señores intelectuales a protestar por esa intervención del señor embajador. Yo, como parte de la lucha anticolonial, rechazo el intervencionismo del embajador de los Estados Unidos en nuestro país. La rechazo. Respeto lo que él representa. Tengo una gran estimación y aprecio por el pueblo de los Estados Unidos. Tengo muchos amigos intelectuales,
políticos, empresarios en los Estados Unidos. Así que, pero tengo respeto más por mi país. Bien, vamos a dejarlo de esto y yo quisiera hablar sobre la política. Fíjese lo que le quiero plantear. En medio de todo lo que estamos viviendo en este país, quiero referirme al torneo electoral del año de 2019. Y quien va a dirimir estos torneos es el Código Electoral, que es aplicado por el Tribunal Electoral y por la Fiscalía Electoral. Y recuérdese que hay una ley modificada que establece algunas cosas nuevas, entre ellos los tiempos electorales y la propaganda. ¿Y qué resulta? Fíjese lo siguiente que le voy a explicar. El proceso electoral de escogencias de primarias para los partidos arranca en agosto y termina en octubre del 18. 5 de octubre, para ser preciso en la fecha. A partir de ese momento, según la ley electoral, ningún candidato partidario, porque sí lo podría hacer los que están recogiendo firmas para independientes, puede hacer campaña electoral. Fíjense qué significa esto. Como la ley no indica qué es campaña electoral, mire las contradicciones que van a surgir. ¿Qué pasa si nosotros en este medio invitamos a un candidato presidencial a hablar? ¿Eso es campaña electoral? Pero eso es propaganda. ¿Qué pasa si él viene vestido con una gorra que diga PRD, panameñista, Cambio Democrático? ¿Qué pasa? Eso es propaganda. Claro que es propaganda. Pero ¿cómo? ¿Qué va a hacer? ¿Nos van a demandar? ¿Nos van a descalificar? ¿Van a descalificarlo? Entonces, ¿qué es lo que está pretendiendo el Tribunal Electoral? Que los huecos o los vacíos que deja la ley lo piensan rellenar con reglamentación. Entonces el tribunal se va a asumir responsabilidades de un torneo electoral altamente complejo y lleno de una de las más cargas emocionales que ustedes se puedan imaginar en la historia nacional. Entonces no puede ser que una simple reglamentación vaya a definir las reglas del juego de cosas tan importantes como está, por ejemplo, la libertad de expresión, la propaganda, los medios de comunicación. ¿Qué es propaganda y qué no es propaganda? Ya estamos en ese debate. ¿Cuándo es y cuándo no es? ¿Quién puede hacer? Eso no lo pueden determinar 3 magistrados. Eso tiene que pasar por una revisión de la ley. Y yo les sugiero, en mi experiencia política y viendo el grado de animadversión que hay en la sociedad panameña y en el entorno en que estamos, que los diputados deben asumir su responsabilidad. Y el Tribunal Electoral debe pasar por ley para que se reglamente lo menos posible. Porque usted se imagina, Fernando, que usted sea candidato, usted en octubre, y usted no puede hablar de propaganda hasta marzo. Hasta marzo. O sea, usted es un pintado en la pared. Pues. Es decir, tiene que desaparecer del país. ¿Qué pasa si un ministro de Estado se refiere al pasado gobierno para echarle culpa? ¿Qué pasa si la señora procuradora comienza acciones contra gente? Porque ahora los fiscales se consideran que ellos son dioses, que ellos no, el fuero electoral, eso es para proteger al delincuente, el fuero electoral es para proteger a los políticos del abuso de la autoridad. Esa es la intención. Y eso no es nuevo. Ahora, porque cada vez que pasa algo contra alguien que es en contra mía, eso es malo. Pero fíjense dónde estamos. Entonces, el primer problema que quiero señalar de cara a las elecciones del 19 es que la ley electoral tiene tantos vacíos que pretende ser llenado por reglamentación del Tribunal Electoral y que incluso la primera cosa que va a tener el Tribunal Electoral es una confrontación con la Asamblea Nacional y con los partidos políticos y con los medios de comunicación. Sí. Porque ¿quién nos dice a nosotros que no vamos a ser demandados? Si por una entrevista aquí se armaron un alboroto, imagínense ahora con la campaña electoral, venga alguien aquí y diga algo, ¿de quién es la responsabilidad? Y fíjense en qué nace esto, nace de la ignorancia de la realidad. Señores magistrados, las campañas electorales en el mundo son permanentes. Sí. No hay tiempo para las campañas electorales. Las campañas electorales se van a dar con ustedes y sin ustedes. Déjense de estar reglamentando pendejadas. ¿Por qué? El presidente de los Estados Unidos, para dar un ejemplo,
O el presidente de Francia, el presidente de los Estados Unidos, se pasa de meeting en meeting haciendo campaña con respecto a su reelección. No ha pasado siquiera el primer año y ya está haciendo campaña electoral. Sí. Los gobiernos todo el tiempo hacen campañas. Todo, y tienen el derecho de hacerlo. Cuando el presidente Varela comience a inaugurar obras después del 18, eso es, van a haber demanda. Va a haber tanta demanda que no va a haber tiempo para hacer elecciones. Sí. Entonces, las campañas electorales, los magistrados lo saben permanentemente. Pero hacerle caso a 4 caballeros que nunca han participado de que hay que reglamentar, hay que cortar, hay que bajar. El tiempo de la política es permanente. Sí. Ya las campañas electorales son permanentes. Terminó la elección y arranca la campaña. ¿Quién la va a parar? ¿Las redes sociales están reglamentadas? No. ¿Quién la va a parar? Ustedes no tienen idea del... Iba a decir una palabra sucia, casi se me sale, por favor. Ustedes no tienen idea del desmadre que van a armar. Claro. Entonces, la primera cosa que pongo en evidencia es que al leerme con detalle, he encontrado más de 27 áreas grises en donde es probable que el tribunal tenga la tentación de resolverlo con vía reglamentación. Y ese va a ser el desastre no visto, se lo estoy advirtiendo desde ahora. No solamente en términos de las denuncias, en términos de los financiamientos, porque hay mucha gente novata que nunca ha participado en elecciones y nunca ha sacado votos, que no tiene idea cómo se hacen las campañas electorales, ¿no es así? Yo los quisiera ver todos buscando votos, para que vean que ni su casa votan por ellos. Esto es un problema bastante complejo y complicado. Entonces estamos haciendo como amarrando esto como un manfá para dejar a 3 Reyes Magos y una fiscalía en mando del control de la cosa más importante que en un país, que es su libertad de expresión. Ustedes no tienen idea de lo que están hablando. O, léase la ley electoral. Le pido a estos notables que en vez de estar preocupados por el fallo de la Corte que se dio en derecho, que se lean la ley electoral. Y hombres tan distinguidos como don Mario, que conoce de esto, le dé consejo a este país de cómo mejorar la ley electoral. Porque lo importante ahora es garantizar la transición. Solo faltan 22 meses para que termine el gobierno de Varela y falta solamente 10 meses para comenzar el proceso electoral. Y estamos en esto. Conozco ya de las confrontaciones de la Asamblea con el Tribunal Electoral. ¡Ojo! Se lo estoy advirtiendo desde aquí. Bien, esa es la primera cosa que quiero dejar. Si no está clara la ley, no está clara la elección. Simple. Bien, segundo punto. ¿Cuáles son los temas del debate electoral en el 2019? Que ya están a flor de piel. ¿Es la corrupción el tema del debate para el año 2019? No. Este es el tema que le preocupa a un grupito interesado en liquidar a los adversarios. La corrupción, estimados panameños, es la base que toca a toda la sociedad. Aquí hay gente que se va de impoluto a la televisora hablando de que ellos son la lucha anticorrupción y la lucha anticorrupción y siguen pidiendo puestos en el gobierno de Varela, siguen teniendo negocios y teniendo offshores, siguen encubriendo los papeles de Panamá, quieren que siga la zona gris de nosotros, por eso hay tanta oposición a los cambios que está haciendo el gobierno en materia financiera. ¿Así? Entonces, el panameño tiene en la misma base a todos ustedes. Sí. Los tiene de corruptos. Entonces, la corrupción no es el tema que le preocupa a los panameños como tema electoral. No es que es un tema bueno. No, la corrupción es mala. Ahora no vayan a estar interpretando tonterías que yo no he dicho. La corrupción es mala y hay que combatirla. Más que con poner gente presa, con cerrar las brechas donde se pueda producir. Esa es la verdadera lucha anticorrupción. No poner espectáculos mediáticos, ¿no así?, para liquidar adversarios, sino crear las condiciones para que las próximas administraciones no caigan en esa tentación. Usted ha visto al Ministerio Público educando a los partidos políticos en qué es corrupción o no. Usted ha visto a la Contraloría producir algún documento de la lucha anticorrupción. No, el Contralor está más interesado en su campaña electoral presidencial y en ver a quién persigue y a qué diputado agarra en lo que él cree que debe agarrar sin violando las leyes. Sería muy bueno que estos señores, estos intelectuales le digan al Contralor
lo que la Constitución señala sobre sus deberes y sobre sus derechos. ¿Qué pasa si los auditos de la Contraloría están mal hechos por negligencia técnica? Es una violación a la ley. Y van a tener que pagar por eso. Eso no es una amenaza. Por eso que hay que pedirle a los funcionarios públicos que el funcionario público solo puede hacer lo que la ley le señala. Entonces, ¿cuáles son los temas que realmente, Fernando, le preocupa al panameño? Se los voy a dar. Seguridad ciudadana. Y no por los asesinatos, por el robo. Hurto. Por hurto mayor, por violaciones, violencia familiar, el problema del transporte, la basura, el agua, las fluctuaciones de la luz. ¿Qué es lo que le preocupa realmente al ciudadano? La falta de conexión. O sea, este desencuentro de la estructura política con las raíces de la sociedad ha producido un distanciamiento entre las direcciones políticas de los partidos y la sociedad. Entonces hay una especie de insatisfacción colectiva por la incapacidad política de enchuflarse con las necesidades de la gente. Entonces todos los ven ustedes en los debates, todos los políticos, la corrupción. Entonces la gente piensa, si este robó, ¿qué está predicando la moral el canzoncillo, pues? Entonces, al no entender la temática, incluso el presidente Varela ha atrapado su gobierno por espacio de casi 4 años en la llamada lucha anticorrupción. ¿Y cuál ha sido el resultado para él y su gobierno? Que el 83% del electorado panameño piensa que el gobierno de él no es transparente. Entonces, si a mí eso me está conduciendo a un fracaso y no tengo la capacidad de corregir, me está indicando mi falta de entender esa desconexión entre el gobierno y lo que quiere el pueblo. Ah, no, pero que hay un grupito de gente, ¿no? ¿Sí? De movines y no movines, y de movedores del poder, o de operadores del poder, porque les encanta el poder, pero odian la política. Los que dicen, vayan a marchar, pero no marchan. Los que ven los corruptos y hoy gritan, cuando le afecta a sus intereses, la presunción de inocencia, y cuando es para su adversario, la presunción de culpabilidad. ¿Te das cuenta? Esa desconexión o ese desencuentro entre la política y las necesidades lleva a que el candidato que hoy no esté hablando esto que yo estoy diciendo, el que no esté hablando de educación, el que no está hablando de modernización del Estado, el que no tenga un discurso para la juventud, hombres y mujeres de esta patria que representan el 40%, hay 300.000 muchachos que van a votar por primera vez. ¿Qué carajo le importa a ellos lo que está diciendo el gobierno sobre corrupción si todos son unos corruptos para ellos? ¿Te das cuenta? Entonces, esa desconexión, esa falta de llegar a las raíces, está produciendo un vacío que deberá ser llenado por aquel candidato o candidata que entienda la necesidad de recomponer esa fuerza. ¿Qué fue lo que hizo Steve Bannon para el señor Trump? Ustedes no estudian política porque son politiqueros. El Steve Bannon, una de sus grandes virtudes estratégicas fue conectar al señor Trump con el grassroots, con las bases de la sociedad norteamericana, interpretando Bannon que la ruptura del 2008, todo ese golpe, no era atacar a los bancos o poner preso a nadie, era poner en conexión a Trump con la clase media que fue destruida por las especulaciones de 2008 y los trabajadores, y les ganó en los estados liberales a los demócratas, porque la señora Clinton, en su élite del poder político, ignoró ese desencuentro del Partido Demócrata con las bases de la sociedad. Esa fue su gran virtud. Eso fue lo que él pudo orquestar, darle coherencia a un planteamiento político para acercar a Trump a las bases. ¿Qué hizo el Partido Republicano una vez que el señor Trump llegó al poder? Alejar a Trump de eso, porque le cogieron miedo. Yo también le tengo miedo al señor Trump, pero yo no soy norteamericano. Allá ellos que se lo ganaron, ya verá cómo ellos resuelven su problema. Yo respeto la integridad de los Estados Unidos, pero cuando usted ve en Panamá, Fernando, esa desconexión de los partidos políticos con la base de la sociedad. Yo ayer hablaba con los estudiantes, con los muchachos. Ningún partido político tiene un discurso para la juventud. Ninguno. Y entonces piensan que los pelados son unos tontos. Esos muchachos saben más que todos ustedes. Están en otro mundo.
Es más, ni ven noticias, para que sepan. Y cuando lo ven ustedes, lo apagan. Ellos prefieren, ¿sabe por qué? Porque el muchacho prefiere ir a Netflix y ver la novela cuando quiere, a la hora que quiere y como quiere y donde quiere. Y donde quiere. No como usted quiere. ¿Quién se va a levantar esos pelados a las 6:30 para estar viendo viejos pendejos hablando como nosotros? No lo hacen. Ellos los cogen, recogen cuando nosotros los colocamos en las redes. Y de ahí es que se enteran. Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes no quieren un horario que yo les impongo. Quieren su propio horario. Ni eso entiende el gobierno, ni los partidos políticos. ¿Y cuál es el candidato que el hombre está buscando? El hombre del 19, el elector del 19. Recuérdese, el 45% de nuestros muchachos van a votar y muchachas van a votar, porque, o sea, ven con los simplismos, ¿no? Que las mujeres votan por el hombre más bonito. Eso es una idiotez, es una falta de respeto. Las mujeres, el voto femenino es el más crítico, para que tengan una idea ustedes. Ellos no están pensando en el hombre más bonito, el más feo, ellos están pensando en el hombre que más tenga talento para llevar el país para adelante, porque lo que quiere el panameño, las elecciones son sobre el futuro. Exacto. No sobre Martinelli, por eso es que Martinelli tiene tanto atractivo en el electorado. ¿Saben por qué? Porque independientemente del odio que le puedan tener algunos a Martinelli, Martinelli era un hombre auténtico. Tan auténtico que él podía meter la pata y se reía del mismo. Estos nunca se equivocan, siempre tienen la razón. Y entonces los muchachos les gustan, tú sabes una cosa, me equivoqué. No tienen ese sentido de humildad, de equivocarse. No, ellos son... Entonces, ¿qué quiere el electorado? Primero, que quiere un hombre o mujer auténtica, que hable con sinceridad y que ponga la carne en el fuego. Esos discursos bonitos, de altura, de proyecciones, hablar como si yo lo sé todo, no. Pero quiere compromiso. Y cuando usted es dirigente y usted está hablando de corrupción, usted no le está hablando nada más que a la prensa, a Bobby Ayman, a cuatro tipos de Movín, a una estructura política que cree que lo que ellos dicen es importante. De aseguro que cuando terminamos hoy viernes, usted va al panameño y él está montado en otra onda. Y no es que está desconectado, no. El panameño hoy es más crítico de los políticos que nunca. Entonces se requiere un hombre o una mujer, un talento político que sepa llegar a la base de la sociedad, con honestidad, con trabajo, que tenga esa capacidad de poder yo confiar en él, porque es que los partidos, la sociedad no confía en los políticos, ni en los grandes mecenas, ni en los llamados intelectuales que salen de vez en cuando, ¿no? Y que no se preocupan por el problema diario. Yo quisiera estos intelectuales que cogieran un carro y se fueran a Chorrera, para ver acá el problema que es ir de aquí, que vayan a las 4:30 de la tarde, como paso yo todos los días por ahí, vayan. Ese es el país que reclama de su talento. Pero fíjense por qué está preocupado. Yo pensé que esto era un planteamiento político más serio. No, están preocupados por una lucha por el poder desde arriba, porque a ellos no les interesa la política, les interesa el poder. Entonces, esto que yo le estoy planteando me lleva a lo último. ¿Cuáles son las posibilidades reales de los partidos políticos? Los partidos políticos han quedado reducidos a ser simple y sencillamente marcas, como Nike, como Coca-Cola, Gillette, Quaker. Entonces es la marca, y entre más distante esté el candidato de esa marca, y una vez que se monta en esa, nada más que le sirve para la estructura, mejor saldrá. Entonces usted ve que aquí todos hablan de mi partido, que cuando el PRD gobierna, cuando el PRD gobierna, a la gente no le importa un carajo al PRD, ni a ningún partido, esa es la verdad. Hasta que el PRD de verdad, como estructura política, o cambio democrático, se comprometa con el pueblo en un matrimonio en la que el esfuerzo del colectivo va dirigido a los más vulnerables, que son toda la estructura de la sociedad, de la clase media para abajo. Si es que los que están arriba son los que están gozando este país, y la élite intelectual, entre comillas, o la élite comercial de los países que salen huyéndole a las izquierdas, que ellos mismos fomentaron por sus incapacidades, que vienen aquí a disfrutar y que nos aumentan los precios de las habitaciones. Pregúntele a una pareja joven de ingenieros o médicos que se casen joven. Póngase que usted, que es padre de familia, si su hija se casa a los 27 años con un muchacho que sea doctor y ella ingeniera, ganarán un promedio de $2,000 al mes neto, llevarán como $1,700 de la casa. Pregúntele si ellos pueden vivir con eso una vida de matrimonio.
No. Tendrían que comprar una casita por allá por Casa del Diablo, por allá por Chepo, por allá o por acá, que les cueste como 400, 500 dólares, un carrito, ahí más le van 800, le quedan 1000 para todo, tienen que tener seguro. Entonces, fíjese, dice los peripetos de que vive la clase media joven, ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Ah? Bien, le digo todo esto y resumo, Fernando. La primera cosa, la legislación que va a regir las elecciones del 2019 es un desastre. Y la quieren llenar con reglamentaciones, dándole un poder al Tribunal Electoral de control de la vida del país. Y no lo van a poder controlar. Entonces hay que ser sensato. Entre menos reglamentaciones haya, más libre es el proceso. Más libre es el voto. Y entonces fíjense la tontería que hemos hecho. Hemos prohibido las encuestas 20 días, como si la gente votara por las encuestas. Las encuestas solo nos sirven a nosotros para hacer propaganda y entreteneros a ustedes, pero usted cuando va a votar, vota porque le da la gana. Si fuera así, ¿verdad? No hubiera sido electo presidente, ni mucha gente hubiera sido electa, porque la encuesta decía una cosa y el país iba por otro. Porque ante el cinismo de los dirigentes políticos, el pueblo ha aprendido a mentirles. Eso es una nueva realidad. Y termino. La complejidad de la sociedad panameña hoy no es entendida por ningún partido político. Y es entendida por muy pocas personas porque no están en conexión, no están enchufladas. En sintonía con el elector. Están hablando de otra cosa. Están en Marte y nosotros estamos aquí, en este estrecho istmo que tanto amamos. ¿Le parece?